Nunca mucho. Va, adelante. Buenas tardes, compañeros, compañeras democráticos que nos escuchan, que nos siguen. Muchas gracias por estar aquí virtualmente. Una vez más estamos aquí en esta pequeña mesa de análisis. Aquí contamos con el buen Sena, que viene del Instituto Nacional de Formación Política, con mi amiga Gina, con mi amiga Normita y un servidor, Jonathan. Estamos aquí para plantear, obviamente, estos temas políticos, sindicales que están abarcando en el país. Ahorita nos estamos adentrando un poquito a lo general, porque normalmente estamos hablando de situaciones que pasan en el metro de la Ciudad de México. Sin embargo, pues todo lo que compete, que hace el gobierno o deja de hacer, pues también de manera directa o indirecta podríamos estarlo tratando. Así que ahorita vamos a ver qué pasa, qué es o de qué se trata esto de la reforma a la ley de amparo que se acaba de llevar a cabo pasado finales de septiembre, y más o menos qué es en lo que podría repercutir a nosotros como ciudadanos, primeramente, y sobre todo, pues al final como trabajadores de este órgano que es el Metro de la Ciudad de México. Así que, Micena, si gustas empezar. Sí, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, compañeras, por su hospitalidad. Sí, es un tema muy interesante, que bueno, ¿no? De coyuntura, sí. Como dice el compañero Jonathan, se acaba de aprobar, ¿no? Esa ley. Lo que está pendiente es una parte que dice que no debe ser retroactiva. Y hay acuerdo ya de que no sea retroactiva, pero parece que así como llegó a donde tenía que llegar, todavía no estaba modificada. Bueno, vamos a empezar diciendo que cuál es la razón de esta ley, ¿no? De amparo. Pues lo que se ve en esta ley es de que en esta reforma que se acaba de hacer, la razón es el abuso que se ha hecho de la ley de amparo por parte de sobre todo de quienes deben pagar impuestos y que no los quieren pagar, no los han pagado, todo lo que deben. Entonces, yo creo que no es el caso únicamente de Salinas Pliego, de hecho, es un problema. Nosotros nos preguntábamos, cuando llegó López Obrador, nos preguntábamos si iba a haber aumento de la tasa fiscal, ¿no? Si iba a haber aumento de impuestos. Y uno pensando, no en uno, ¿no? Sino en los que tienen grandes fortunas. Y entonces López Obrador decidió que no. Ahorita vamos a leer un poquito de eso. ¿Cuál es la razón? Dice él, ¿cómo es que vamos a subir los impuestos si ni siquiera lo que está establecido que deben pagar lo están pagando? Entonces vamos a resolver primero que paguen lo que está estipulado y después ya se vería si se aumenta o no se aumenta el porcentaje de impuestos que se deben pagar todos, ¿no? En especial los empresarios. Y bueno, pues hay mucha corrupción en esta parte. No es solo, les voy a decir, en el caso de, ahorita vamos a ver caso por caso, pero les adelanto, Salinas Pliego en total debe 63,000 millones de pesos en total. La Afore, él tiene una Afore, la Afore Azteca, ¿no? Esa Afore debe devolver al gobierno 1,847 millones de pesos. Y hasta el año pasado había regresado solamente 19.07 millones. 19 millones de 1,800 que tienen que regresar. Así todas las Afores tienen que regresar dinero por la modificación que se hizo. Me parece que en el 2020 de las pensiones, ¿no? Bueno, a ver, le estaba yo diciendo el problema, el gran problema de la evasión de impuestos. Ay, Micena, ahí tantito. Justamente lo que estabas diciendo, o sea, prácticamente ha regresado
casi un 2% nada más de lo que debería de haber regresado, ¿no? Si es un poquito más de 1,000 millones de pesos y solo ha regresado 19 millones, es alrededor del 2% solamente de lo que necesita regresar. Pero ya, continuamos. Sí. Dice en México, fíjese bien la razón de la reforma. En México la evasión fiscal en 2022 fue un problema persistente que el sistema de administración tributaria, el SAT, combatía con programas como los de eficiencia recaudatoria y vigilancia profunda. Se detectó posible evasión de 3,000 millones de pesos en la industria textil mediante el método costo-ingreso y 29,939 millones de pesos por devoluciones fraudulentas de IVA. A nivel general, se estima que la evasión fiscal disminuye los ingresos del Estado y se siguen implementando estrategias para combatirla, aunque la persistencia de prácticas como la facturación falsa sigue siendo un reto. Aquí les voy a terminar de leer. Ejemplos de posible evasión fiscal en 2022. Industria textil. El SAT estimó una posible evasión fiscal de 3,000 millones de pesos utilizando el método de costo-ingreso, que compara los ingresos generados con los costos de insumos importados. O sea, según ellos no hay ganancia. Devoluciones de IVA. Se identificó una posible evasión de 29,939 millones de pesos a través de devoluciones de IVA indebidas. Hubo demandas al SAT para devolverles impuestos con intereses. Hasta hubo una demanda aquí, una demanda sobre otra demanda, ¿no? Según esto, debería devolver impuestos al gobierno, pero a quienes supuestamente se les tenía que devolver, estaban pidiendo que fuera con intereses, ¿no? Hasta eso, ¿no? Con todas esas ventajas. Dice, retos de la lucha contra la evasión fiscal. Facturación falsa. ¿Qué es la facturación falsa? Las empresas facturadoras de operaciones simuladas y las empresas que deducen estas operaciones continúan siendo un problema, ya que deducen pérdidas ficticias y generan saldos a favor para obtener devoluciones de impuestos. O sea, es una corrupción y una ratería muy grande, de mucho dinero, como hemos estado. Dice, complejidad de los esquemas. La facturación falsa ha evolucionado al 5º nivel de proveeduría falsa, lo que dificulta su fiscalización. O sea, se complejiza, ¿no? O sea, tienen sistemas de corrupción muy complejos, ¿no? Que el gobierno le cuesta trabajo dar con los responsables. Están muy elaborados. Sí, exacto. Dice, falta de judicialización, fíjese bien, esto es lo que faltaba, por eso se justifica la reforma. Dice, falta de judicialización. Se ha observado una disminución en la judicialización de los actos de facturación falsa, generando preocupación sobre la efectividad de las medidas. En México, la recaudación fiscal es fíjense bien, México, la recaudación fiscal es de 14.7% del Producto Interno Bruto, del PIB, 14.7%. Y en promedio en América Latina es de 17.9%, es lo que les decía, ¿no? La recaudación es baja en comparación con otros países. Bueno, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de 24.6% del PIB. Fíjate, pero ni aún así es baja, pero ni aún así hacían un montón de trampas para no pagar, ¿no? Para exigir devolución de impuestos, devolución de IVA y todo eso. Entonces, lo que le decía al principio, ¿no? Dice, a uno le preguntaron, oye, ¿va a subir impuestos? Pues primero que paguen lo que deben, después vemos si subimos o no. Bueno, entonces, Ricardo Salinas Pliego tiene 20 años en conflictos de no pago de impuestos. Tiene 8 demandas. 8 demandas de hace 10, 20 años. O sea, donde él se niega pues a pagar impuestos, pero es justamente el abuso del amparo, ¿no?
O sea, es que no hay nada, ningún argumento de peso, ninguna justificación. Ahí están muy claramente establecidos los impuestos que tiene que pagar, pero se ampara. Y de ese amparo, ya dije yo, bueno, lleva décadas amparándose, ¿no? Entonces es el abuso del amparo, es la corrupción ¿de quién? Del sistema judicial. Entonces, ahorita podemos pasar a los cambios, hay 7 cambios que se hacen en la propuesta de reforma y podemos leerlos, pero me gustaría leer la justificación que hacen del porqué de la reforma. Dice, antes de entrar en materia es importante saber que el juicio de amparo es el medio de defensa legal en México, que tiene como objetivo proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. Luego dice, el amparo protege a los ciudadanos frente a normas generales u actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos que señala la propia ley de amparo. Dice, el gobierno federal argumenta que la reforma que se propone tiene como fin mejorar y perfeccionar el juicio de amparo para que éste sea ágil, sencillo y de pronta tramitación, más social y accesible al grueso de la población en beneficio de los ciudadanos. Bueno, ¿cómo ven? Ahí está de entrada esta situación. Bastante bien. Justamente la definición es la misma que había encontrado en Sena. Sí, igual sí. Con los 7 puntos que se hicieron a esta ley, esta reforma que se hizo, pero evidentemente después como de este pequeño contexto que nos das, y es que la verdad el mejor ejemplo que podemos agarrar públicamente, pues sí es de Salinas Pliego, sinceramente. No es como que tanto la tirria, pero que se la merece, eso sí. Sí. Pero efectivamente este abuso a este medio legal, como bien acabas de definir, pues es justamente lo que lleva a este cambio, ¿no? Porque, bueno, ahorita vamos a desglosar bien estos 7 puntos como específicos que encontramos, pero evidentemente, ¿qué es lo que se escuchaba con él? Que cuando iba a pagar impuestos, amparado, ¿no? Sí. Que se resolvía o había un fallo en su contra, bueno, había otro amparo que lo amparaba de la resolución del amparo pasado. Un amparo sobre otro, ya sí. Exacto. Evidentemente, este esquema que llevaba, esperemos que ya vaya a cambiar, pero que llevaba junto con el Poder Judicial, pues por eso la libró tantos años sin pagar impuestos. Y qué bueno que fíjate que mencionas ¿qué porcentaje ocupa la recaudación de impuestos a nivel nacional? O bueno, siendo directamente en el Producto Interno Bruto, de verdad es muy bajo. De verdad es muy bajo y de verdad hay compañeros y conocidos que dicen que de los impuestos se reparte y todo, pero realmente vemos que, por ejemplo, el 14 punto y algo de todo el Producto Interno Bruto de México es más lo que produce el país de lo que se puede recaudar de los impuestos. No estoy diciendo que sea necesario que no se paguen impuestos, ¿verdad? Pero pues ahí es donde no entra la cabida es que lo quieren hacer pagar porque de ahí va a salir para las obras sociales o los programas de beneficio. Exacto, y lo cual vemos en las cifras que no es cierto. Y digo, nosotros sabemos que lo dice porque evidentemente pues no quiere pagar, ¿verdad? Pero es una realidad lo que pasa y nosotros sabemos que pues los empresarios tienen su perspectiva de mientras yo siga ganando y mientras menos pueda seguir pagando o aportando, pues ese es el negocio. Pero aquí lo bueno es que se están tomando las medidas porque nosotros hablamos siempre de este periodo neoliberal que pasó por más de décadas, en los que justamente los empresarios eran los únicos o los más beneficiados en este ámbito, ¿no? Porque
¿Cuántos después no se descubrió que debían todas las transnacionales, que no pagaban impuestos, que tenían estos beneficios de concesiones por años y años a un costo realmente ridículo? Entonces, creo que ha sido en estos pequeños pasos que se han dado de reformas realmente útiles. Entonces, yo la verdad sí quisiera que comentáramos o que antes de entrar de lleno en estos cambios que estuvimos leyendo, pues igual, compañeras, nos den la opinión de que cómo han visto este tema de la ley de amparo, qué tal se ha visto, si ha habido abuso, porque evidentemente, digo, a pesar de que nuestro mejor ejemplo de evasión de impuestos es Salinas Pliego, también conocemos que pues lamentablemente hay criminales de los que se acusan de, pues ya algo de temas un poco más delicados, ¿no? O sea, homicidios, feminicidios, y que por estar coludidos con este antiguo o con el poder judicial que estaba, lograban este abuso también a los amparos. Ok, si ya me amparé para que no me metieran a la cárcel y resulta que falla a mi contra, bueno, me vuelvo a parar para librarlo. Y ahí entra también uno de los temas que justamente vamos a ver ahorita, porque es esta suspensión habla de la libertad o para que tú lleves tu juicio no en la cárcel hasta que se compruebe realmente la culpabilidad. Pero bueno, vamos a entrar igual con las demás opiniones. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Sí quedó claro también, ¿no? Claro, también. Puede preguntar Cualquier duda. o dudas, sí, claro. Sí, pues realmente, como lo dice, ¿no? Digo, todo mundo hace cosas y para que no vayan a la cárcel se van a estar amparando. Y así se van a seguir amparando hasta no llegar a la cárcel, no pagar, no hacer nada. Y creo que eso no es justo. No es justo porque en vez de que haya un pago o que al culpable se le ponga en la cárcel o que digan, ¿sabes qué? Tú vas a tener que pagar esto, vas a tener que pagar tus deudas, vas a tener que pagar ante Hacienda, ante todo, no lo hacen. Y se van a seguir amparando tanto los de hasta arriba como los de en medio y nunca vamos a acabar con esto. Y creo que es justo que se acabe ya con todo esto y que sea un pago totalmente. Bueno, pues es muy bajo la recaudación de nuestro país, pero es más triste que grandes empresarios con grandes riquezas, pues incluso utilicen estrategias fiscales para pagar menos. Entonces, pues sí deberían de ser más justos para pagar más impuestos. Bueno, sí, como vimos ahora, estamos basándonos o ejemplificando en este tema de los impuestos, ¿no? Pero como mencionamos, pues la ley de amparo abarca obviamente a cualquier ámbito, a cualquier caso, y como acabamos de mencionar también, pues muchos con un amparo, si nos vamos, por ejemplo, en un ejemplo muy básico, no sé si alguna vez hayan visto o conocen cómo funciona, por ejemplo, el torito. El torito cuando te llevan, ya sea remitido por alguna falta cívica o por, no sé, conducir en estado de ebriedad o X cuestión. El punto es de que al llegar al torito, hay unos tipos afuera donde empiezan a decir que ellos te tramitan un amparo para que ya no cumplas las horas que debes de cumplir dentro del torito. Entonces, volvemos a este punto que es como muy generalizado porque entramos de nuevo en este abuso que se hace a los llamados tales amparos, ¿no? Estamos de acuerdo que por cualquier razón que hayas ido o que te hayan llevado al torito, pues bueno, tu sanción meramente creo es más administrativa que económica. Sin embargo, con estos cuates que hacen que te fabrican o te hacen un amparo para que salgas, me parece que tú pagas, ya es ahí un desembolso económico, te sacan, pero al parecer ante la ley, ante el tema, digamos que judicial, pues tú nada más te amparaste por ese momento.
Sin embargo, tú tienes que terminar de cumplir tus horas. Se acaba el plazo y te vuelven a agarrar. Exactamente. Se acaba tu plazo y nuevamente, pues obviamente, la fuerza policial, la fuerza pública te va a buscar a que cumplas tus horas. Al final de cuentas, no sé, te podría servir si vas a hacer algo dentro de tus 24, 36 o 48 horas que te vayan a encerrar, que salgan. Pero bueno, si te la interrumpieron, no sé, un ejemplo, a la mitad, pues después de eso vas a tener que cumplir tu otra mitad que te queda. Entonces, ahí, por ejemplo, decimos, bueno, ¿de qué me sirvió entonces ampararme? Y de todas maneras tengo que regresar a cumplir. Sí. Y lo único que hacen es, obviamente, ahí, ante la premura o el espanto de que te van a poner en el torito, pues ya, al menos ya te sacaron ahí ahora sí que un billete para que Cuando a lo mejor no te iban a sacar nada. Sí, exactamente. Según lo que entiendo, o sea, la estancia en el torito, pues es meramente esta sanción administrativa, donde debes de cumplir tus horas, Detenido. Pero hasta ahí, o sea, no tienes que pagar, no tienes nada, porque solamente es como este castigo Ajá. de cumplir tus horas ahí detenido. Retenerte ahí. Exacto, retenerte. Puede decir que puede ser ignorancia de las personas que no saben y pagan nada más. Exactamente, para... porque es que, bueno, quiero pensar que igual si te detienen y te dicen, ¿sabes qué? Pues vas a ir detenido, uno piensa, chin, a la cárcel, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente. Entonces yo creo que estas personas se aprovechan de ello para, pues justamente, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Yo te tramito tu amparo y vas a salir y tú no te preocupes. Entonces, pues la gente, bien dices, como hemos mencionado muchas veces aquí, pues que seamos ignorantes en un tema no lo usamos como de manera peyorativa, sino que todos ignoramos cosas, pero a veces sí nos agarran por ese lado, ¿no? Porque en este caso estos tipos pues dicen, no, pues yo te voy a salvar de que no te metan a la cárcel, hasta te pueden meter más miedo. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Sí, o sea, te pago no sé cuántos sean, los 5,000, 6,000 pesos. Mientras ellos cobraron su lanita, pues sí, te sacan de ahí, pero pues tómala, ¿no? Después dices, chin, tengo que regresar, o sea. Entonces ya pagaste y al final de cuentas vas a tener que cumplir. Pero bueno, esta es justamente de las cosas que quiero pensar también, que entra a reformar y sobre todo a no cometer este tipo de abusos. Hacer el conocimiento a la gente para ver de qué se trata y de qué manera tú puedes, pues, ampararte, pero ampararte bien, no solamente como estos casos que acabamos. Exactamente. Entonces, no sé si entramos de lleno a estos 7 cambios, claro, mi buen Sena. Claro que sí. ¿Quieres empezar o empiezo? Sí, quería decir algo de lo que estás diciendo. Ese es el abuso también, ¿no? Y la corrupción que propicia una ley de amparo específica, ¿no? Como la que se está reformando, ¿no? Yo lo que quería comentar aquí en esta parte, antes de que empieces, del amparo, acuérdense bien también cómo se ampararon las grandes fortunas, ¿no? Desde lo del Chapo, ¿no? Como, y estos, la misma Rosario Robles, ¿no? Y luego el otro que fue el abogado de Salinas, no sé cómo se llama, se apellida. Bueno, ellos también se ampararon, ¿no? O sea, en el caso de las fortunas decía yo, bueno, pues se liberaron, por ese amparo se liberaban grandes fortunas, ¿no? Justo. Al mismo tiempo que estaban, esto lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces, al mismo tiempo que estaban condenando al Chapo de Estados Unidos, aquí en México los jueces le estaban liberando a su esposa todo el dinero. Todo el dinero. Así, descaradísimo, ¿no? El amparo también, uno piensa, o sea, no puede evitar pensar cómo son las cosas. Digo, no estamos chupando el dedo, ¿no? Por ejemplo, tantos amparos de Salinas, ¿son favores? ¿Son gratis? No, pues no. Habla de corrupción, es corrupción. ¿Cuánto es la mochada de las manos de estos jueces, ¿no? Que ya, afortunadamente, gran parte ya no están, ¿no? Así es. Nos falta otra mitad, renovar la otra mitad del Poder Judicial. Pero entonces eso, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero? O sea, hay mucho dinero en juego ahí
Y ahí están los abogados o abogánsters, ¿no? Para vender los amparos, comprar y vender amparos, ¿no? Bueno, es. lo otro es de que, por último, antes que entre, está lo de las, que yo decía, ¿no? Que también se da en otros países, sobre todo europeos, ¿no? Que hay impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Hay impuestos a la gente más rica. Por ejemplo, Slim el hombre más rico del país, debería tener una tasa impositiva especial, de acuerdo a su fortuna. Pero eso no existe en México, ¿no? No existe. Ni siquiera está en la agenda ahora, ¿no? El otro, Germán Larrea, ¿no? También debería tener una tasa, un impuesto por las enormes fortunas, ¿no? Y no existen. Pero es que es lo que les digo, ¿no? Yo creo que ya cuando la gente que debe pagar impuestos paguen, entonces ya se pensará, ¿no? Se puede, exactamente, se puede En esclarecer y abrir el panorama para las posibilidades. Sí, exacto, sí. Bueno, Bueno, pues para entrar de lleno a estos 7 puntos que vimos, por ejemplo, uno de los principales y de los que también estabas hablando ahorita, Micena, que es el segundo, pero el primero hablaba de la redefinición del interés legítimo. Y justamente habla, valga la redundancia, como lo marca el punto, esta redefinición de este concepto del interés legítimo, que dice, se propone que tratándose del interés legítimo, la norma, el acto u omisión reclamados en el juicio de amparo, deberá ocasionar en el ciudadano, que es la persona quejosa, una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de la ciudadanía. Y como en otras palabras nos ponen, es la anulación de lo reclamado debe de producir un beneficio cierto, directo y tangible en la persona quejosa y no ser meramente una expectativa o un efecto hipotético. ¿Qué es lo que decimos, por ejemplo, con las personas? Pues vamos a agarrar nuevamente este ejemplo de Salinas Pliego. Él se amparaba y él basándose con el interés legítimo de reclamo o de suspensión para que su idea o su intención fuera de que no pagara impuestos por X razón, a él, de acuerdo a este punto que nos marca que la persona quejosa debe de producir un beneficio cierto, directo y tangible, pues bueno, su motivación o su móvil de Salinas Pliego de ampararse para no pagar impuestos, pues realmente no da un beneficio real, ¿no? O sea, un beneficio propio, pues sí, ¿no? Se va a ahorrar cuántos millones de pesos. Pero aquí lo que dice es una lesión jurídica real, o sea, algo que sea meramente bueno en términos generales para la persona y pues obviamente para quien esté ejecutando el amparo. Porque evidentemente si dice Salinas Pliego, pues es que yo no voy a pagar tanto porque es demasiado dinero, pues sí, pero entonces también no es como que su fortuna sea nada más de, no sé, 10 millones de pesos. Estamos hablando de Salinas Pliego, que en un momento ocupó el tercer lugar de el hombre más rico del país. Sigue como entonces, por ahí más, ¿no? Sí, no se puede decir que no tenga, ¿no? Pero sin embargo, es lo que hablan aquí de esta redefinición, porque efectivamente, digo, no solo con él, ya cambiando el ejemplo, pues aquellos que se amparaban y aquellos que el Poder Judicial amparaba, como bien mencionó Sena, por ejemplo Salinas, decían pues, ¿qué beneficio le trae a realmente como general o a la ciudadanía? Pues no, porque en este caso de los impuestos, pues estamos viendo que es una evasión de impuestos. No es un beneficio que sea para a nivel, o bueno, del nivel del gobierno, nivel federal, porque evidentemente, pues beneficia a la persona, pero no al gobierno, ¿no? Entonces, hay que entrar bien en de la redefinición del interés legítimo porque hay muchos argumentos que podrían decirse aquellos que se amparan tratando de hacer un mal, porque pues sí, se escudan o se defienden de que son tratados injustamente, pero ya cuando se ve realmente lo real, pues sí dices, oye, porque a todos los demás, lo que decimos, ¿no? Porque a todos los demás sí nos exigen y este cuate se puede amparar tan fácilmente, ¿no? Y lo que comentamos aquí en el metro.
A nosotros, si, por ejemplo, no queremos pagar u omitimos un pago de impuestos en una microempresa o una mediana empresa, pues ya el SAT prácticamente te tiene ahí, ¿no? Entre las cuerdas y todo el rollo. Entonces, esto es bueno que este primer punto se haya tomado. Y el segundo habla de la restricción de la suspensión del acto reclamado. Dice, se proponen nuevas causales para limitar la suspensión provisional, que es la medida que detiene los efectos de un acto de autoridad mientras se resuelve el juicio. Esta restricción se aplicaría especialmente en los casos que involucren, lo que acabamos de decir, bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, deuda pública y sistema financiero, y órdenes de aprehensión o medidas cautelares de prisión en caso de las órdenes de aprehensión, reaprehensión o medidas cautelares que impliquen privación de la libertad dictadas por autoridad competente. Aquí marca que la persona quejosa deberá acreditar ante la autoridad judicial el origen lícito de sus recursos para obtener la suspensión definitiva. Pero fíjate, aquí ahorita, con el ejemplo que nos pusiste del Chapo, Micena, donde, pues sí, donde allá en Estados Unidos estaba siendo enjuiciado, y aquí en México, pues, estaban dando los fallos a favor para sus familiares de que sus cuentas fueran descongeladas. Y pasó, no sé si recuerdan, también como en el tema de Inés Gómez Mont, creo, me parece, que prácticamente sigue prófuga, y que cuando se dio a conocer el fraude que hizo, me parece que su esposo, se le congelaron las cuentas, creo que como 5 días o una semana más o menos. Fueron a ampararse, y donde marca que el Poder Judicial emite el descongelamiento de estas cuentas, por no contar X con más pruebas o qué sé yo. Pero vemos otra vez este abuso, esta ley del amparo, y en este punto en particular al bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera. Porque creemos, y evidentemente, ¿no? Como aquí nos marca, si realmente ya estuviera en efecto en ese entonces, dice, la persona quejosa deberá acreditar ante la autoridad judicial el origen lícito de sus recursos para obtener la suspensión definitiva. Hablamos, por ejemplo, en este caso de lo de Salinas. Realmente si ellos, o si el origen de su riqueza fuera lícito, no habría necesidad de un amparo, realmente, ¿no? Al igual que lo que pasó con Inés Gómez Mont, bueno, lo de su esposo. Si realmente fuera pues lícito por cómo lo consiguieron o lo que hicieron, pues no habría necesidad. Sin embargo, volvemos otra vez a que este amparo otorgado por el Poder Judicial, pues beneficia a estos tipos, y como bien dijo Sena, ¿a costa de qué? Porque obviamente no son paros como lo solemos decir aquí, ¿no? De cuates. Ayúdame, y de ahí después vemos qué onda. Pues no, evidentemente no. Pero bueno, entrando al tercer punto, establecimiento de plazos y sanciones por incumplimiento. Aquí son ambigüedades que nos marcan que tenía la antigua ley de amparo, donde se propone establecer un plazo cierto en aquellos artículos de la ley de amparo que actualmente no preveían plazos. La modificación de normativa que se busca reformar, preceptos legales cuyo enunciado eventualmente propicia la dilación o el retraso del juicio de amparo. Y multas a la institución. Se establece que las multas por incumplimiento a las sentencias de amparo que sean impuestas a la autoridad deberán ser cubiertas por el órgano de gobierno y no directamente por el funcionario a título personal. Este punto ahora sí que este punto del punto 3 también marcaba porque las multas por incumplimiento que llegaban a tener por el amparo que no se llevaba a cabo, pues normalmente tomaban esta ventaja de, bueno, yo promoviendo, alto funcionario, promoviendo mi amparo, y si no se cumplía, a él sí ahí no había el perdón de, pues me espero un poco más, ¿no? O sea, iba en contra de la institución por no llevarse a cabo el cumplimiento de su amparo. Obviamente, si fuera al revés, pues lo que venimos platicando, ¿no? Si hay un fallo, ya sea a favor o en contra, o un incumplimiento, bueno, pues saco otro amparo, no pasa nada. Entonces, esto es bueno también porque ya dejan al órgano
de Ajá. gobierno adyacente, la multa por el incumplimiento de amparo ya no lo toma como parte aquel que remite el amparo, porque obviamente podemos ver que haya una ventaja o desventaja para poder, pues, digamos que aplicar la ley con ellos. Y pues bueno, antes de entrar al otro punto, no sé qué piensen, compañeras, de todo lo que hemos dicho, estas reformas modifican. ¿Algún otro ejemplo que se hayan recordado, o algo de aquí, justamente también en el metro? Porque Ujú. tristemente contamos también con cosas así obscuras aquí en el metro por parte de las autoridades, pero Ujú. chicas, El compañero que acaba de llegar. Se puede decir también que el amparo sindical, ¿no? Por un ejemplo, donde los trabajadores han promovido juicios de amparo indirectos para proteger sus derechos laborales. Estos casos también abarcan temas como la elección de la directiva sindical, la libertad y autonomía de los sindicatos y la protección de los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia que ha determinado que ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo no violen los derechos de libertad y autonomía de los sindicatos, como se evidencia en los casos mencionados. Eso es lo que estamos hablando realmente, y de esto se está haciendo ejemplos que también tenemos en el sindicato, y a veces no nos hacen caso para nada de todo este tipo de cosas. Muy bien. ¿quieres repetir algo? Bueno, antes de que tú si quieres concluyas, Micena, con los últimos puntos, uno de los, creo que buenos que están añadiendo es justamente el juicio de amparo digital. Digo, ahorita con todo este tema de la digitalización de todo prácticamente, creo que es bueno que abarca porque quieren incorporar, como bien menciona, un marco jurídico claro y funcional para desarrollar un juicio de amparo verdaderamente y totalmente digital, con plena validez legal y operatividad práctica. Aquí porque no va a faltar el que diga, y es que en las regiones más remotas o donde no se cuente, bueno, aquí también se va a establecer un esquema opcional para las partes que promueven el juicio, salvaguardando los derechos de quienes no cuentan con acceso a Internet o medios digitales. Creo que una de las cosas que se ha venido trabajando, al menos desde que se acabó este periodo neoliberal, es justamente el alcance a estas zonas tan remotas que estaban muy olvidadas. O sea, venimos mencionando, ¿no? Creo que si nos enfocamos solamente en, no sé, la Ciudad de México, la parte norte como es Monterrey, quizá, pero de ahí en fuera hay demasiadas zonas muy alejadas que quizás son rurales, pero que sin embargo no por ello no puedan tener acceso a los servicios de los que se cuentan las demás, pues los demás ciudadanos, ¿no? Vaya. O sea, esto de la urbanización, que a veces se concentra solo en un punto y decimos, bueno, es que yo tengo familiares, no sé, que viven en provincia y pues no tienen acceso a internet, no tienen acceso a telefonía o qué sé yo. Creo que esto es parte de realmente de la preocupación que actualmente se tiene para cumplir con las necesidades básicas de aquellos que antes pues se les olvidaba o se les relegaba totalmente, ¿no? Entonces, la verdad es que este punto ha sido bueno. Esperemos que, obviamente, como decimos y como hemos marcado, a veces se pone en el papel o se habla, pero tarda más tiempo en cumplirse, ¿no? Es el Esperemos que 4, no sea el ¿verdad? caso. Así es. El 4, ¿verdad? Ajá, ok. Entonces, Sí. si gustas tú, Micena, Sí, terminar con los demás. yo ahorita le sigo al 5, pero quería decir antes, puntualizar un poquito lo de Salinas Pliego, de sus 8 demandas, ¿no? De amparo. Aquí están algunas, ¿no? No están todas, pero están creo que 6, algo así, o 4. Dice Ricardo Salinas Pliego y sus empresas buscan evitar el pago de impuestos a través de varios amparos, incluyendo uno que detuvo un pago de 645
645 millones de pesos a Total Play. Y otro que exige a Televisión Azteca pagar 3.500 millones de pesos. Su estrategia ha involucrado el uso de la figura de la consolidación fiscal. Hay una figura para evadirlo, ¿no? Compañeras, compañero, para registrar como pérdidas las deudas fiscales. ¿Cómo está eso, no? Aunque una reforma prohibió esta práctica y la promoción de diversas maniobras legales en la Corte. Dice, amparos y estrategias legales. Amparo de Total Play. La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Total Play para no pagar 645 millones de pesos reclamados por el SAT, argumentando que no se habían realizado deducciones, debidas. Luego dice amparo en favor del Grupo Electra. Un tribunal colegiado ordenó al Grupo Eléctrica, propiedad de Salinas Pliego, pagar más de 2.000 millones de pesos por gravámenes no pagados desde 2008. Consolidación fiscal. Salinas Pliego se benefició de esta figura que permite agrupar deudas y pérdidas fiscales para pagar menos impuestos. Sin embargo, la consolidación fiscal fue prohibida a partir de 2013 y 2024. La Suprema Corte le negó un amparo relacionado con su uso. Aquí están las reformas, ¿para qué sirven, no? Ya basta de amparo, ¿no? Aquí ya dice que no te puedes volver a amparar. Otros amparos. Se han interpuesto múltiples amparos y recursos legales para evadir el pago de impuestos, aunque varios han sido rechazados por la Suprema Corte, como la solicitud para no pagar los adeudos de 35.000 millones de pesos. Deudas pendientes. Las deudas de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascienden a más de 48.000 millones de pesos. El SAT busca hacer cumplir la ley, ya que se ha argumentado que las empresas han utilizado estrategias de no pagar impuestos como... pero se corta. Bueno, no nos dice la estrategia. Luego dice, al final dice, el empresario ha criticado el sistema judicial, calificándolo de sometido a intereses políticos. El gobierno ha sostenido que el proceso es para cumplir la ley y no un asunto político. A propósito de lo que decía Claudia, ¿no? Que pidió él negociar, ¿no? Así es. Y dice, es que no es cosa de negociación, dice, es que tienes Cosa de que pagar y ya. No hay que platicar nada, negociar nada, paga y ya, ¿no? En todo caso después que pida audiencia, ¿no? ¿Cuántos millones que tiene? Sí. Exactamente. Me gustaría que el compa leyera las 5. El compa. ¿Sí? Si quieres, mi Inés. Entonces, Las 5 la leo. dice restricción en la ampliación de la demanda. Restricción en la ampliación de la demanda. Se establece que no procederá la ampliación de la demanda de amparo fuera de los casos expresamente previstos de la ley. Esto busca evitar la presentación de ampliaciones de demanda que no reúnan los requisitos de procedencia, contribuyendo así a la celeridad procesal. Bueno, pues si quieres igual los últimos. ¿El 6, Normita? Y ya tienen 7. Cumplimiento y ejecución de sentencias. Definición de autoridades vinculadas. Se propone que el juez de distrito analice y determine con precisión qué autoridades deben acatar el cumplimiento de la ejecutoria sentencia de amparo. Imposibilidad de cumplimiento. Se plantea además que la autoridad responsable o vinculada deberá de acreditar de manera fundada y motivada la existencia de una imposibilidad jurídica o material en el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. En este caso, imposibilidad acreditada, no se dará lugar a sanciones y responsabilidades penales contra las autoridades. Y al último, A la compañera. ¿quieres mi China?
Armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las modificaciones propuestas para la Ley de Amparo implican armonizarlas con otras legislaciones, concretamente con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Se supone que en la legislación se realicen adecuaciones tendientes a hacer efectivo el cobro y recaudaciones de créditos fiscales firmes. Se propone establecer en el Código Fiscal de la Federación la improcedencia de recursos de renovación contra actos del procedimiento administrativo de ejecución, así como los actos o resoluciones que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos firmes. En consecuencia, también sería improcedente el juicio contencioso administrativo en contra de tales actos, adecuándose la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En propuesta de reforma a la Ley de Amparo, ha generado un intenso debate en México. Se reconoce que existen problemas de dilación y abuso actual del amparo. Sin embargo, los críticos señalan que esta propuesta afecta los derechos de los ciudadanos. Asimismo, la califican en general de regresiva, un retroceso en la protección de los derechos humanos. El Pleno del Senado avaló un acuerdo de la Junta de la Coordinación Política con el que se determina la realización de audiencias públicas el 29 y 30 de septiembre de 2025 para analizar la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Gracias por la lectura. Pues resumiendo ahí el punto 5, 6 y 7, bueno, el 5 habla sobre esta extensión de la demanda que también muchas veces se abusaba de esto en hacerlo más extenso y extenso y extenso para precisamente no llegar a un fallo por parte ya sea de la parte quejosa o de la parte donde se sentenciaba lo que sea que se estaba demandando. Y también hablan sobre el cumplimiento y la ejecución de las sentencias. Una de las cosas aquí que marca uno de los puntos es la imposibilidad de cumplimiento, ¿no? Se plantea además que la autoridad responsable o vinculada deberá de acreditar de manera fundada y motivada la existencia de una imposibilidad jurídica o material en el cumplimiento de las ejecuciones de amparo. Y creo que aquí viene a tema un poquito sobre cuando se tienen demandas contra el metro y que estos se amparan en el tema de, pues, no hay dinero. Y justamente ellos argumentan esta imposibilidad de cumplimiento hacia los trabajadores que, bien o mal, estén demandando al metro por cualquiera de las cuestiones, pero que simplemente, pues, aún no se les paga. Hay compañeros que tienen ya laudos firmes, y digo compañeros y colectivos de compañeros, que tienen laudos firmes desde hace más de 5 o 6 años, y aún así el metro pues marca que no cuentan con la solveza o la solidez para poder pagarles todo lo que en la demanda viene, ¿no? Pero bueno, ese también es una de las fallas o que se tienen que ajustar, porque evidentemente si ya tienes una demanda ganada, por así decirlo, pues bueno, se debe dar cumplimiento, a menos a como aquí dice que esta imposibilidad de cumplimiento deba ser realmente fundada y acreditada. Y no es el caso, ¿no? Exactamente. Y viene también aquí un poquito de lo que mencionaste al final, de que no debe de ser retroactiva la ley, porque muchos argumentaban, si se llevó a cabo un amparo con la antigua ley de amparo, entonces no puede ser retroactiva a lo que ahora se está reformando o estipulando en la nueva. Lo que en algunos casos pues conviene y en los otros pues la verdad es que no, ¿verdad? Porque habrá juicios que donde ya se dé el fallo y si se quieren amparar pues ya va a entrar nuevamente con
lo reformado. Y de lo último que justamente hacen mención estos críticos, que sería bueno saber, pues, como quiénes son, porque justamente señalan que esta propuesta afecta a los derechos de los ciudadanos. Cada quien, como dicen, pues ve el mundo como le va. Entonces, no veo de qué manera se puedan afectar los derechos humanos de los ciudadanos si ahorita estamos exponiendo, pues, como estas ventajas y estos abusos que habían, porque realmente hay una parte donde decían que la justicia a veces nada más era para los ricos, que no llegaba para la mayoría de la población. Entonces, con estos puntos que se están reformando y que estamos devaniendo un poco aquí de lo que se trata, no veo realmente cuál sea la afectación a estos derechos humanos de nosotros que puedan ser violados. Al contrario, creo que se está rescatando y, como bien mencionamos al inicio, esta reforma se está haciendo para que pueda ser más social y accesible, pues, a todos los demás ciudadanos, ¿no? Pero bueno, con esto finalizamos estos 7 puntos. No sé si alguien más quiera aportar algo al último en esta opinión, en esta mesita. Y buenas. Compañero. Sí, estaba viendo, de que cómo se va aclarando las cosas, de que hubo mucho rumor de tanto panistas, priistas, los neoliberales, pues, que le estaban diciendo a la gente, miren, les van a quitar sus propiedades, les van a quitar sus casas. Ahora entiendo por qué lo estaban diciendo. Le acaban de expropiar a Alejandro Moreno unos predios, pero hectáreas de terreno mal habidamente comprados A nombre de su mamá. y a nombre de diversas personas. Entonces ellos ya lo veían venir. Estas reformas les iban a afectar a ellos, no a la gente, a ellos. Sí. Por otro lado, ¿cuántos personajes de ellos tienen dinero mal habido? Cuentas que no las pueden justificar. Entonces, ¿qué pasaba? Se amparaban, si les congelaban las cuentas, se amparaban. Y el amparo les permitía disponer de sus cuentas. Cuando se terminaba la demanda, pues ya no había dinero. Así, de esa manera ellos aprovechaban los amparos para sacar su lana y no dejársela que el gobierno se las confiscara. Cuando el gobierno la demanda terminaba y el gobierno se las quería quitar, pues ya simplemente ya no había dinero, o ya se lo habían cambiado de lugar, o ya lo habían invertido en otra cosa. Y el chiste es que libraban su dinero. Efectivamente, Sí. otro de estos ejemplos donde hemos visto este abuso a esta antigua ley que se hacía, y bueno, a esta medida legal, como vimos, que malamente usaban para lo malo. Pero pues, compañeros, compañeras, muchas gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos. Nuevamente aquí invitamos a quien quiera participar, a que nos propongan nuevos temas por tratar, a que nos propongan nuevas ideas o experiencias que hayan tenido que merezca un debate. Y pues la verdad es que siempre van a ser bienvenidas todas las propuestas, todos los temas. Aquí, como vemos, podemos estar platicando y viendo bastantes ejemplos de lo que pasa. Así que, pues, compañeros, muchas gracias por escucharnos. Nuevamente la próxima semana estaremos por aquí, nuevamente a la 1 de la tarde, para quien guste acompañarnos. Y pues, nuevamente nos vemos la próxima semana, compas. Muchas gracias, compañeros.